Bienvenidos al programa Respira Libre, un programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. El día de hoy, 3 temas que les van a encantar. Estamos en nuestra sección de especialistas con el doctor Pedro Monsalve, cirujano metabólico, nuevas tecnologías y avances en la cirugía bariátrica. Luego, en Respirando Conciencia, nuestro espacio Mindfulness con la doctora Marielena Marín, los cambios en el sistema nervioso con lo que es respiración y meditación consciente. Y luego vamos a nuestro espacio de Respirando Asuntos de Niños con el licenciado Oscar Misle. La salud mental en los niños es tarea de todos. Y síganos por nuestras redes sociales, @respiralibre y @meridiano online. Quédense con nosotros. Especialistas en Respira Libre. Y en nuestro segmento de especialistas estamos con el doctor Pedro Monsalve, cirujano metabólico, y vamos a hablar acerca de lo nuevo que hay en tecnología y en los avances de la cirugía bariátrica. Pedro, encantada de que estés en Respira ¿Cómo Libre. estás, Aitza? Muchas gracias por la invitación. No, encantada. Cuéntanos qué hay de nuevo en esa maravilla de la cirugía bariátrica. Bueno, muchísimo realmente. Esta es una especialidad que ha estado en constante progreso, ¿ok? Desde que se inició la primera cirugía, por lo menos aquí en Venezuela, hace unos 20 años más o menos, hemos experimentado un avance en prácticamente todo lo que usamos para realizarla, ¿ok? Tanto en el instrumental laparoscópico, en el material de engrapado especialmente y en los equipos de laparoscopio y en los equipos endoscópicos. Con lo cual los riesgos se minimizan. Sí, naturalmente, Y al el mejorar tiempo todo. quirúrgico y el tiempo de recuperación del paciente, todo Sí. eso se potencia. Bueno, hace 20 años cuando comenzamos a hacer la cirugía, el tiempo quirúrgico era de 5 horas. Ahorita una cirugía bariátrica se hace en una hora y media. Y Una entonces maravilla. menor exposición a la anestesia de los pacientes, menor Claro. tiempo hospitalizado, menor complicación. Incluso un bypass, o sea, ¿qué diferencia hay en cuanto a la tecnología que tenemos en este momento y qué avances hay con las diferentes técnicas quirúrgicas que le ofreces al paciente? Bueno, hay muchas técnicas para O sea, poner dos grandes en la manga del bypass. exacto, lo que más maneja la Sí, sí, gente. la técnica como tal se ha mantenido estable en todos estos años. Lo que ha cambiado es cómo la realizamos, ¿no? La Cada vez forma de estamos hacerlo. utilizando un material más especializado. En el caso de la cirugía bariátrica es muy importante sobre todo el tema del engrapado. ¿Okay? El engrapado sí ha evolucionado mucho en los últimos años. Ahorita las autosuturadoras son mucho más seguras, mucho más confiables. Porque seguramente usted que está en su casa tiene o a alguien en la familia que se ha operado o tiene algún conocido y Seguro. hace años la gente decía, oye, no me voy a hacer una manga porque eso se van los puntos, se van las grapas. Ese era el problema. Sí, ese es el miedo. O tiene la experiencia de alguien que se operó hace como 7 años y es totalmente diferente como se está haciendo en la actualidad. Si usted que está en su casa dice, oye, yo necesito hacer algo con respecto a este sobrepeso leve que tengo, pero que me está dando un problema metabólico importante, ¿es candidato a la cirugía bariátrica? Sí, totalmente. No solo si es obeso, ya ahorita las indicaciones se han expandido un poco a pacientes que tienen problemas metabólicos como diabetes o hiperinsulinismo, que son hipertensos, con mal tratamiento o que tienen dislipidemia. Esos pacientes son candidatos. Es una cirugía metabólica que es como una cirugía bariátrica ajustada al paciente. Ajustada al paciente Sí, sin que sea un paciente obeso, no sin que necesariamente. sea un paciente que realmente necesite bajar de peso para una movilidad adecuada. Pero a lo mejor el que es obeso no tiene trastornos de dislipidemia, no tiene problemas metabólicos y tiene menos complicaciones en un Sí, futuro si no se hace esta cirugía. es que yo le digo a los pacientes que a ellos, el miedo de ellos es la cirugía, naturalmente, que ellos quedándose así, tampoco es que están a salvo, ellos tienen un riesgo inherente a su condición cardiovascular. Claro, mucho mayor A veces el riesgo de la cirugía es muy por debajo del riesgo de quedarse sin hacer nada. de quedarse sin hacer nada y lo que le puede ofrecer a su organismo. Correcto. Sí, en cuanto, ya que hay una nueva tecnología y todos estos avances, pero la persona que está en su casa está así todavía dudosa, ¿cuál es el equipo que conforma los profesionales que evalúan a ese paciente previo a la cirugía bariátrica? Ok, es un equipo multidisciplinario, siempre hay que hacerlo en equipo, aquí no hay estrellas ni individualidades. El primero es cirujano bariátrico, que es con el que comienza la entrevista, el que hace la indicación, y después de allí el paciente debe tener un control con un nutricionista, con un psicólogo. Hay muchos temas que hay que manejar, sobre todo para después de la cirugía, el cambio es muy abrupto, entonces hay que tener el paciente en buenas condiciones mentales para poder asumirlo.
Y dependiendo de las comorbilidades que tenga el paciente, puede ser un médico internista, puede ser un neumonólogo, endocrinólogo, Cardiólogo. un cardiólogo, un gastroenterólogo. Ujú. ¿Okay? Entonces son mínimo 5 o 6 especialistas que van a ver a ese paciente. Claro, porque a lo mejor dice, oye, ahorita está todo nuevo, se opera en una hora, yo voy y te llega, mire doctor, yo quiero la consulta, lo vi en el programa Respira Libre, ¿cuándo me opera? Y cuando tú le digas, no, pero es que tiene que hacer esta consulta, esta otra vez, no, pero usted no lo dijo. Usted dijo que eso era rapidito, espera Es, una hora. es rápido, ya la Es mayoría. rapidito, pero tiene que evaluarse. Sí, sí, correcto. Ya la mayoría de los equipos han creado como una máquina que funciona rápido. Entonces el paciente Claro, se ve, se engrana. se engrana con él, si pasa con el siguiente y en pocos días está listo. O sea, no es algo tan tedioso como era anteriormente. Claro, y la recuperación. Recuperación es muy rápida. Es como una cirugía laparoscópica. Imagínate, ya el tiempo quirúrgico es el mismo de una hernia por laparoscopia o de una vesícula. El paciente ya en 15 días está totalmente reincorporado. Reincorporado a su actividad cotidiana. Sí. Y con estos avances sobre todo nuevas engrapadoras, la calidad de lo que ingiere ha mejorado también. Es mucho más rápido el llegar a una dieta sólida, por ejemplo. Sí, sí. Ya el paciente no pasa un mes o 3 Claro, meses que con haya dieta que líquida. cuidarlo con la Correcto. engrapadora. Siempre hay que hacer como una dieta progresiva por fases. La primera fase usualmente dura una semana, que es con líquidos claros, y después ya empezamos con licuados, con blandos, y en 3 semanas ya el paciente por lo general está en dieta sólida. Ya. Sí, pero recuerdo que en épocas iniciales había que esperar hasta 2 o 3 meses Sí, porque el miedo era que se fuera la el grapa, miedo, exactamente. el miedo es que se vayan las grapas, correcto. Exactamente. Así que esta nueva tecnología es lo que le permite a usted, si necesita esta cirugía bariátrica, pues bueno, evaluarse, mejorar su salud y a lo mejor 2 o 3 semanas ahí hasta que se adapta, pero el beneficio posterior no tiene precio. No, no tiene precio. Eso es una inversión para la salud del paciente. Para la salud y para lo que es los años de salud, como dice nuestro querido amigo Juan Carlos Méndez, el médico, el doctor Antivejez, saludable absolutamente, o sea, teniendo toda la capacidad y no que sean 500 años que estoy cumpliendo, pero no tengo la capacidad ni siquiera de estar O sea, parado, que tenga calidad que de vida, tenga calidad de básicamente. vida. Es Sí. así. ¿Cómo te contactan? Me pueden ubicar por mi red en Instagram y Twitter, es @drpedromonsalve. También tengo un canal de YouTube que es Dr. Pedro Monsalve, donde hay mucha información educativa sobre cirugía bariátrica. Eso es genial. Vayan al canal de YouTube del Dr. Pedro, que tiene de verdad entrevistas súper buenas. Y también nos pueden contactar por @respira libre, donde con todo gusto le haremos llegar su inquietud al doctor. Muchísimas gracias, Pedro, Gracias a por ti por la haber compartido invitación. esta información tan valiosa y usted continúe con nosotros. Respirando conciencia. Y en nuestro espacio Respirando Conciencia, nuestro espacio Mindfulness con la doctora Marilena Marín, vamos a hablar acerca de los cambios en el sistema nervioso que se producen con la respiración y la meditación consciente. Bienvenida a tu espacio. Gracias, Anita. Muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por este programa que estamos creando. Claro que sí. Cuenta para que la gente se entere un poco qué hace tanto la meditación como la respiración consciente en el sistema nervioso. Fíjate que eso es lo que precisamente me hace a mí creer en el mindfulness y volverme directora de Mindfulness Latam y ser profesora de mindfulness. Es precisamente la evidencia científica que hay en los cambios que ocurren a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuáles son esos cambios? Cuando practicamos mindfulness, que entre ellos están los ejercicios de meditación, de respiración consciente, podemos hacer ejercicios con aromas, que es tan importante dentro de la respiración, pues entonces ocurre en cambio principalmente a nivel de la corteza prefrontal. ¿Qué es en nuestro cerebro la corteza prefrontal? Cuando nosotros estamos respirando conscientemente, haciendo meditación, que no tiene que ser muy larga, la gente a veces se frustra con eso. Toda nuestra atención cuando la colocamos, todo es como si se prendiera esta área de nuestro cerebro, que es la corteza prefrontal. Y cuando entendemos qué ocurre en la corteza prefrontal, qué ocurre el pensamiento lógico, el pensamiento del liderazgo, la toma de decisiones, ocurren las emociones. Entonces, cuando empezamos a ver cómo podemos controlar, podemos gestionar mejor todo lo que viene desde nuestro pensamiento, nuestras emociones y nuestras formas de responder ante las situaciones de dificultad que tenemos todos los días. Y esa
respuesta que es medible, que tiene una evidencia científica, es lo que diferencia el mindfulness de otras cosas. Y por eso es que se está dando en universidades, se están abriendo espacios diferentes. ¿Y esos cambios en qué consisten tangiblemente? Ok. Fíjense que, como decía la doctora Mariño, todo esto está medido por resonancias magnéticas funcionales y mediciones a nivel sanguíneo de los diferentes neurotransmisores y de algo que es específico cuando estamos bajo mucho estrés, ansiedad, situaciones muy difíciles, que es el aumento de lo que se llama catecolaminas, que es el cortisol. ¿Qué ocurre cuando estamos ante esas situaciones difíciles, esas situaciones estresantes? Cuando continuamente estamos haciendo ese efecto. Pues entonces nosotros tenemos un efecto a nivel del eje hipotálamo hipoficiario, y para que esto lo entendamos, es que hay una alerta, una alarma, es como, lo vemos como si hubiera un problema que nos están amenazando. Y eso va a activar la secreción de cortisol. ¿Qué pasa cuando nuestro cortisol, que es necesario para el tránsito todo el día, y nos diga cuándo comer, cuándo dormir, cuándo levantarnos, cuando estamos inundados de cortisol, pues entonces lo que ocurre es que estamos siempre en alerta o alarma. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos un sistema nervioso que tiene un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso simpático es aquel que se pone así como que si usted fuera por una autopista con un Ferrari. Y entonces usted tiene la frecuencia cardíaca alta, empieza a tener a lo mejor dificultad para respirar, puede tener sensaciones de que se ahoga, sensaciones de que se siente absolutamente mareado, puede tener muchísima hambre o puede dejar de comer, puede alterarse la función gastrointestinal y así va ocurriendo eso que usted siente como ese susto, como esa necesidad de que me siento muy mal. Y hay personas que tienden hasta tener ataques de pánico. Cuando nosotros practicamos mindfulness o hacemos respiraciones conscientes o hacemos todos los ejercicios que aprendemos a través de esta metodología, pues hacemos el desarrollo del sistema parasimpático. El parasimpático es como el freno. Cuando vamos aprendiendo a frenar, entonces empezamos a secretar las hormonas de satisfacción. ¿Cuáles son esas? La oxitocina, que es la hormona del amor, la que ocurre cuando usted sonríe, Cuando se abraza. claro, la amistad, cuando salimos a comer, etcétera. La hormona también del amor. La oxitocina es la hormona que se dispara cuando dos personas se encuentran y empiezan a dispararse. Así la es. hormona del apego. Es la hormona del apego. La dopamina, que también es una hormona de satisfacción, que de hecho es la que utilizan las redes sociales, pero es una satisfacción inmediata. Cuando trabajamos en mindfulness aprendemos a tener dopamina continua, entonces tenemos satisfacción continua. También aumenta la serotonina, por eso la posibilidad de que usted caiga en síndromes depresivos es más difícil. Y es por eso que mindfulness está indicado en pacientes con estrés, con ansiedad, con soledad, personas que quieran aprender a gestionar las dificultades de una manera diferente. ¿Cómo hacemos eso? Respirando. Respirando y meditando, pero por supuesto siempre guiado, porque no es cualquier respiración, tiene que tener una guía, tiene que tener un protocolo, tiene que ir ejercicios que van creciendo y definitivamente eso es uno de los beneficios de contactarlos a ustedes. Cuéntanos qué están haciendo ahora Mindfulness Latam. Ok, Mindfulness Latam en este momento tiene una academia que funciona en el Sport Center Los Naranjos. Tenemos el curso que se llama Caminos Conscientes y Autocompasión. Estos cursos duran dos meses, ya que son 8 semanas, que es lo que ha demostrado la ciencia para que empiezan a ocurrir estos cambios a nivel del sistema nervioso central. También estamos evaluando asociaciones con universidades, con hospitales y clínicas, ya que en el exterior, Inglaterra, España, Estados Unidos, hay universidades dedicadas a que sus estudiantes manejen el estrés de esta manera, hospitales para ciertos pacientes, para el manejo de nosotros los médicos que manejamos un estrés particular, pues tienen centros de mindfulness. También se ha visto en los colegios de los niños desde muy pequeños, donde además aumenta un rendimiento. Y hoy en día muchas compañías aplican el mindfulness para sus empleados porque además aumenta la productividad. Y los estudios dicen que entre un 35 y un 45%. Así que definitivamente es altamente recomendable. Yo soy egresada de Mindfulness Latam. Así es. Bueno, lo hicimos en plena pandemia cuando realmente se requerían todas las herramientas para mantenerse uno equilibrado y productivo, y sobre todo mi agradecimiento al público porque yo
seguir desarrollando Respira Libre en Venezuela desde Estados Unidos, mucho gracias al mindfulness. Así que bueno, ¿cómo te contactan? A través de nuestras redes Mindfulness Latam o por nuestra academia, academia.mindfulnesslatam.com, y ahí van a encontrar algunas exposiciones que van a entender un poco más de esto. Y por supuesto somos aliados de Respira Libre, así que por sus redes también nos pueden seguir. Exacto, @Respira Libre y llegamos directo a Mindfulness. Así que muchísimas gracias, Mari. No, gracias a ti, como siempre. Es así. Gracias por creer en nosotros. Total, vivo ejemplo. Y usted, quédese con nosotros. Respirando Asuntos de Niños. Y en nuestro espacio Respirando Asuntos de Niños estamos conversando hoy con el licenciado Oscar Nisler, CEO de Secodap, con un tema maravilloso: la salud mental de nuestros niños es tarea de todos. Bienvenido, Oscar, de verdad que encantada de que estés por aquí, de nuevo en Respira Libre. Encantado de estar acá. Claro que sí. Diles aquí a toda la audiencia lo importante que es Secodap. ¿Qué hace Secodap? Mira, Secodap promueve y defiende los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pero ¿cómo se lleva eso a la práctica? Realizando actividades con familias, centros educativos, comunidades, para que puedan identificar cuáles son aquellas situaciones que pueden estar afectando la salud mental de los niños y sus relaciones y sus vínculos. Entonces, por eso es un trabajo que va directamente a las escuelas y familias. Hacen un trabajo maravilloso. Yo tengo muchos años siguiendo el trabajo de ustedes y que de verdad lo hemos conversado en muchas oportunidades. Es un trabajo excelente. Y eso que estás hablando es así. La salud mental es problema de todos. No es que el niño tiene un problema y va al colegio a que lo resuelvan, ¿no? El problema es de todos, de la familia, del que está en el colegio, de su comunidad. ¿Cómo hacemos? Salud mental. Tenemos en Secodap un servicio de atención psicológica, 20 psicólogos que brindan atención gratuita de lunes a domingo. Y las situaciones que se nos presentan generalmente tienen que ver con que la salud mental está afectada. La salud mental, estamos hablando niños que presentan, por ejemplo, depresión, ansiedad, angustia, miedo, producto de la soledad, y muchas veces la soledad acompañados, porque no hay tiempo para atenderlos. Entonces, los índices que vemos de trastornos del estado anímico nos hacen ver que es una prioridad y que tenemos que estar todos involucrados. Y que cada día hay menos tiempo para los niños, porque hay ocupaciones en nuestra realidad venezolana, a lo mejor padres que no están porque están en otros países. Así es. Toda la migración trajo esta situación. Y después de la pandemia hubo algo que es que los niños volvieron a la presencialidad de las clases y esa distancia que hubo durante tanto tiempo dificultó la posibilidad de vincularse con otros. Entonces, permanentemente nos llaman de los colegios, de los centros educativos, para contarnos qué la dificultad que tiene y cómo esto se traduce en violencia, en agresividad, en hostilidad, por no tener las herramientas apropiadas. ¿Y a qué edad se presenta más esto? A los niños que no tuvieron la oportunidad de ser preescolar en colegio, sino presencial, sino en casa, desde el y que se están reinsertando. Desde el preescolar. Desde el preescolar. Claro, porque acuérdate que pasó algo que durante muchas horas la familia tuvo que compartir, cosa que no era lo común, porque cada quien estaba en su trabajo, en sus obligaciones, y esa convivencia forzada hizo que la familia se llenara de mucha tensión. Y muchas veces no supo trabajar o identificar los estados emocionales de los niños. Y una de las cosas que hacemos en Secodap es educar emocionalmente. De tal manera que cuando hay una situación que detone los altavoces del cuerpo, que son las emociones, poderlas expresar y no tener que reprimirlas para generar entonces daño, no solamente físico, sino también en el entorno. Y esas herramientas que ustedes ponen a la mano es algo muy importante, lo acabas de decir. Tienen apoyo de 20 psicólogos gratis. Gratis, sí, es gratuito el servicio. Todo y el servicio hacemos también gratis. trabajo permanente con las escuelas. Vamos a las escuelas para hablar con los diferentes niveles de cómo están viviendo las situaciones, qué están poniendo en práctica, qué no, y sobre todo la salud mental del docente, del educador. Es clave y es determinante porque ellos son los referentes que tienen como para su estabilidad emocional. Entonces es un trabajo que se dice fácil, difícil, retador por todos los desafíos que hay,
pero sobre todo uno va encontrando que pareciera que la pandemia nos puso a tocar tierra, ¿no? Con pie en tierra, cable a tierra, porque nos dimos cuenta que aquello que creíamos tener, en aquello que creíamos tener control, no lo tenemos. No era. ¿Y Secodap tiene cuántos años funcionando? Vamos a cumplir en noviembre 40 años, fundador de Secodap. Fundador de Secodap, 40 años de experiencia. Estas canas no son de gratis. No, por favor, claro que no. Pero lo importante es que sepan en su casa que es una organización con una experiencia importante y que además toca tanto lo que es el ambiente de casa como que dan talleres a los padres y que la integridad de tanto niños y adolescentes es lo fundamental. Claro. Tenemos actividad y tenemos actividad también con los propios adolescentes. Claro. Tenemos actividad con los adolescentes, se llaman Los Adolescentes Toman la Palabra, eso nació en pandemia y son espacios para que ellos puedan hablar, conversar, discutir sobre las cosas que viven. Y te traes un regalo. Ajá, pero ese es de los adolescentes. Ese no es el libro. Por eso, de lo que no se habla, de lo que no se habla. De lo que no se habla. ¿Qué quiere decir eso? Que son las situaciones que afectan a los adolescentes y cómo podemos abordarla con ellos para que con ellos busquemos alternativas y vías de solución. Y algo tan interesante que usted está pensando en su casa, oye, eso me parece maravilloso, pero ¿cómo llego yo a Secodap? Secodap a través de las redes sociales. Ajá. Secodap con CEIP al final, Secodap en el Twitter, en el Facebook, en las diferentes redes sociales y a través de nuestra página, secodap.org. Si yo estoy en casa en este momento viendo y tengo adolescente que tiene problemas, que está agresivo porque de verdad que no se logra insertar socialmente ni en su núcleo educativo y digo, pero ir a Secodap al colegio, ¿cómo hago yo? Le hago la invitación, ¿cómo llego yo a las autoridades del colegio para que no digan que es que, oye, mi hijo es problemático y yo quiero pasar por encima de la autoridad del colegio? Eso lo debe estar pensando usted, cuéntame. Sí, sí. ¿Cómo llegar? Claro. Generalmente lo hacen a través de las redes sociales o a través de las actividades que hacemos en los colegios. Se va rodando la voz y enviarnos una solicitud y esa solicitud la envían en las redes sociales, está donde la envían, los diferentes correos y a través de esa solicitud nosotros vamos atendiendo y vamos fijando fechas y cuál sería la estrategia a seguir de acuerdo a la situación que tenemos que abordar. Y si tiene necesidad de asistir a Secodap para la asistencia psicológica individual, también se puede hacer en paralelo. También se puede hacer en paralelo, perfectamente bien. Repite las redes sociales, por favor. Secodap con CEIP al final y en el Twitter, en el Instagram también está en el X. Claro, el antiguo Twitter. El maravilloso. Antiguo. Y por supuesto a través de @respiralibre, nuestra red social, donde con todo gusto haremos llegar su inquietud a Oscar. Oscar, de verdad encantada de que hayas regresado aquí al espacio de Respira Libre y esta es tu casa. Gracias. Para todo lo que vayan a hacer. Muchísimas gracias y miren, de lo que no se habla. Muchísimas gracias. Gracias. Quédense con nosotros. Y así hemos llegado al final de este programa, esperando que haya sido de su completo agrado. Como siempre les digo, nos vemos en la siguiente entrega y hasta la próxima sonrisa.